Shalom. Hola, buenos días chicos, bienvenidos a nuestra cocina, bienvenidos a Cooking Jiva. Estamos aquí hoy otra vez para entreteneros explicando cómo vamos a hacer esta maravillosa sopa de remolacha con seitán, una masa hecha a base del gluten que es deliciosa y una excelente aportación de proteína cuando no queremos comer ningún tipo de proteína de origen animal. Una sugerencia vegana, una más. Espero que disfrutéis mucho. Entonces, lo que vamos a necesitar hoy será 1,2 litros de caldo de verduras, que la encontraréis la receta en el episodio del risotto de setas, que tenéis la etiqueta aquí arriba para ir allá a comprobar. Vamos a necesitar 250 gramos de gluten de la marca El Granero, que lo compré en una tienda aquí en el barrio, aquí al lado de casa, en donde tiene cosas deliciosas, súper buenas. Y esta marca de verdad me funciona súper bien para el seitán. Y para el seitán es eso, nada más. Ok, aquí para una sopa que vamos a hacer una sopita de remolacha con un poco de puerro, zanahoria, cebolla, jengibre y un diente de ajo. Vamos a empezar. Ok, primeramente lo que vamos a hacer es 250 gramos del gluten. Lo vamos a poner aquí, ¿vale? Y vamos a ponerle una pizca de sal, un poquito. Voy a usar palabras de mi madre, salado siempre mejor, no demasiado, claro, hay que controlar eso. Pero aquí han sido más o menos unos 10 gramos de sal, ok. Puede parecer mucho porque lo que quieren que comamos al día, 10 gramos al día. Pero como eso no será solo para mí, son para varias comidas, pues no hay ningún problema. Y ahora vamos a necesitar agua, que os quiero hablar de este filtro que se llama Ecofiltro, que lo vimos hace 2 años más o menos cuando estuvimos en México, y es genial, es espectacular, sobre todo para nosotros que tenemos agua aquí en Barcelona que no es muy sabrosa. Pues sacar el agua del grifo, pasarlo por aquí, pasa por barro, se limpia, saca la cal, el agua se vuelve deliciosa, está muy buena, ¿ok? Y ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? La medida de agua es más o menos a ojo, porque no hay ningún problema, porque el gluten cuando no quiere más agua, la echa fuera, no acepta más el agua, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí remover, mezclar el agua con la harina y suavemente, más que nada para tener un cuidado de no dejar partes secas en el medio de la masa, ¿ok? Haremos una cosa parecida a una masa de pan, muy curiosa, muy particular, porque no acepta de ninguna manera más líquido de lo que necesita. Puede ser que la coja, pero luego la echa. Entonces, un poquito más de agua. Como veis, ya va cogiendo el aspecto de una masa de pan. Perfecta. Huele súper bien. Yo sé que el gluten es un peligro para mucha gente. Los celíacos no lo pueden comer. Pero en nuestro caso aquí, si no eres celíaco, pues lo puedes comer y es delicioso. Huele súper bien, me gusta mucho, no sé. Hay algunas personas que tienen problemas con el seitán, que no les gusta, pero lo utilizo como si fuera un pan cocido o como si fueran unos fideos. En vez de usar una pasta cualquiera, uso el seitán, porque me da el aporte proteico que siempre buscamos, ¿no?, en la comida. Y de verdad es delicioso porque tiene un sabor bastante particular, tiene un sabor muy parecido al sabor del pan, pero no es pan. Como veis, ya si le echo aquí un poco de agua, la cogería, pero luego dejándolo aquí reposar echaría el agua sale. Es una masa súper divertida de trabajar. Entonces, con este movimiento aquí busco si hay algún residuo de masa seca de harina, ¿no?, que esté por aquí por el medio. Veo que no hay,
Ya lo podemos dejar aquí. Lo dejaremos reposando. No es necesario, pues lo dejaremos aquí mientras preparamos las verduras para la sopa y donde lo vamos a cocinar. Y ya veréis qué delicioso es. Primero echamos un poquito de aceite en nuestra olla. No hace falta hacer mucho, hay que ir con precaución con eso. Ya la tenemos ya caliente, pues entonces voy a poner el diente de ajo picado, muy pequeño. Que levanten los olores, que levanten los olores. ¡Huele a ajo! Maravilla. Me gusta mucho este olor. Me hace pensar en casa de mi madre, ¿no? Que siempre teníamos los ajos fritos por la mañana, luego por la tarde, porque la costumbre era comer a las 11:30, 12 cuando llegábamos del cole, y a las 7 cenados, y a las 8 a la cama, a dormir. Y era siempre el olor a ajo en casa, las horas en que estábamos ya preparando para alguna actividad, ¿no? O volviendo de la calle. Eso es, tenemos el ajo, ya echamos el jengibre también picado muy pequeño para que también se levante un poquito de olor, que se levanten los olores de la verdura. Echamos un poco de cebolla, zanahoria que ya está cortadita también. Vamos a poner nuestro puerro y ese de aquí lo vamos a dejar un ratito más porque el puerro necesita un poco más de tiempo para sofreírse. Estaremos aquí unos 4 o 5 minutos y echaremos entonces la cebolla y la remolacha. Lo tenemos aquí, nuestro puerro bien rehogado, la zanahoria también ya está lista, está blandita como la queremos. Vamos a poner también la cebolla y no os he comentado, yo había bajado la potencia del fuego para rehogar el puerro para que no se queme. Ahora lo vuelvo a subir para darle un par de vueltas con la cebolla y como es una cebolla dulce, pues no pasa nada. La vamos a dejar cocinando con el caldo de verduras, estará perfecta. ¿Okay? He aprovechado el tiempo para cortar nuestra remolacha, que la vamos a verter aquí. Y aquí tal cual, así como está, echamos más o menos medio litro de caldo de verduras. Voy a echar un poquito más y lo vamos a dejar hervir. Cuando llegue el momento, pues vamos a poner el seitán y lo vamos a trocear de una manera bonita. Y vamos ahora aquí a poner a hervir lo que nos ha sobrado del caldo de verduras para luego entonces cocinar lo que nos quede del seitán, ¿vale? Entonces voy a poner aquí para que Dani lo pueda pillar más de cerca lo que vamos a hacer para nuestra sopa de remolacha. Vamos a ir rompiendo trozos del seitán aquí así con los dedos, más o menos como si fueran noodles. Okay. Trozos pequeños porque se van a cocinar fácil y como es una sopa pues mejor que esté en trozos pequeños, así, tal cual. Cha, cha, cha. Voy a dejar a mi amigo Dani loco de la vida, pero es así, me insulta después, me dice cosas. Pero mirad, ya tenemos aquí el gluten ya cortadito, troceado. Lo vamos a poner aquí, que ya nos hierve la sopa, ya hierve los trocitos de gluten para que
se cocinen aquí. Eso va a estar por lo menos unos 10 minutos hirviendo, ¿vale? Para que se cocine bien, que se apure bien el sabor de la sopa. Y de aquí tenemos el caldo de verduras que lo hemos puesto a hervir y vamos a cocinar la otra parte que nos ha sobrado del seitán para que se cocine. Y eso de aquí sí va a tardar más tiempo. Necesitaremos unos 15-20 minutos para que se cocine bien, porque es una pieza grande, gorda, para darle tiempo a que se infle bien y ya veréis qué bonita se queda una vez está bien cocinada, ¿vale? Ya tenemos eso de aquí, ya más que suficiente de tiempo de cocción. Hemos dejado más o menos unos 20 minutos, ¿vale? Vamos a echarle un poquito de sal, un poquito de pimienta negra aquí, molida al momento, que ya sabéis que me gusta así y creo que a vosotros también. Qué bonita, me gusta mucho. Como veis, el seitán se infla bien. No es necesario tanto tiempo para el seitán cortado hacia trozos tan pequeños, pero como la sopa yo quería que cogiera sabores, pues sí, le he dejado más tiempo y creo que con eso de sal ya es suficiente. Es deliciosa. Tiene sabor a pan, a remolacha, al puerro, ¿no? Dulce. Voy a poner aquí un poquito de perejil picado, que lo he picado mientras esperábamos eso, para darle un poco más de color, para que se vean los puntitos verdes aquí, que están muy bonitos. Ya eso lo paramos y os quiero enseñar, Dani, ¿me acompañas aquí, por favor? El seitán que he puesto a cocinar. Han pasado eso, casi 25 minutos y aquí lo tenemos. Se hace como una masa con un aspecto de pan hervido y ya lo tenemos también. Ya está listo. Con eso de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues lo podemos cortar como si fueran bistecs y pasarlo por la plancha y con el saborcito crujiente que da la plancha, como si fuera un bistec de ternera o una pechuga de pollo. Lo marcas por un lado y otro, cortado fino, y es delicioso. O también en otro momento, si haces una sopa y un caldo, quieres tener nada más que caldo de verduras, unas verduras y te falta una proteína, pues lo tienes ahí, lo puedes congelar sin ningún problema y ya verás, es delicioso, ¿vale? Y ahora vamos a emplatar nuestra sopa de remolacha con el seitán y luego más os enseño como una idea de cómo presentar el seitán también, ¿vale? Aquí, ¿veis? Qué bonita es, a mí me encanta. Da una alegría en los días de ahora tan fríos que estamos teniendo, una sopita así, tan rica, tan buena, sienta muy bien, ¿verdad? Pues aquí yo le pondría ahora un poquito más de perejil y ya lo tenemos. Y claro, ahora no podía dejar de hacerlo, es probar eso porque está muy bonita, tengo muchas ganas de probarla. Sorprendente, es buenísima, de verdad, no tenéis que probar. Es que lo iba a decir antes y Dani me ha cortado el rollo. Es que quiere decir que hay una combinación espectacular del jengibre con la berenjena, con la remolacha, que está de verdad genial. Además el perejil, los contrastes son deliciosos, la tenéis que probar.
Bueno chicos, aquí tenéis nuestra sugerencia de hoy. Espero que os guste, que no os olvidéis dejar el like ahí abajo, algún comentario, suscripciones al canal, por favor, porque vamos subiendo cada vez más. Cada día miro allá y ya tenemos más. Gracias por el apoyo, por el soporte que nos estáis dando. Y ya nos veremos muy pronto. Hasta luego.